Damos, Señor, por esta hora. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de poder, Señor, levantar nuestra voz y buscar tu corazón, Señor, en adoración. Aleluya. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que están, Señor, ya aquí conectados, Señor. Señor, nos gozamos, Señor, y yo espero que cada uno de ellos en esta noche, pues se pueda gozar. Amén. Un saludo para cada uno de ustedes, un saludo, un fuerte abrazo. Nos estamos preparando para esta clase. Estamos en el capítulo 11 de nuestro manual, Adorando a Dios en espíritu y en verdad. Una de las cosas que veíamos en la clase anterior es que el hombre ve las cosas naturales y Dios ve más allá de lo natural. Dice la Escritura, ¿verdad? Porque Dios no mira lo que mira el hombre, ¿verdad? Dios tiene una perspectiva diferente, tiene una visión diferente. El hombre, dice la Escritura, mira lo que está delante de sus ojos, ¿sí? El hombre solamente ve lo que es la apariencia externa de las cosas y entonces juzga de acuerdo a eso. Pero Jehová, dice la Escritura, mira el corazón. ¿Ven? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que en la Biblia, pues Dios habla mucho acerca de la condición del corazón, ¿verdad? Y la condición del corazón es importante para nuestra vida de adoración. Un corazón que está afectado, que está dañado, que está lastimado, ¿verdad? Va a estar, ¿verdad? Imprimiendo todo eso, ¿verdad? A su expresión, ¿verdad? De adoración. Entonces necesitamos que la adoración, ¿verdad? No esté contaminada, que la adoración no esté torcida, ¿verdad? Que la adoración no esté afectada, ¿verdad? Por las cosas del corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Pues Dios ve y escucha, ¿verdad? Nuestro corazón, ¿sí? Entonces, lo que Dios aprecia, ¿verdad? Es un corazón que está lleno de amor, ¿verdad? Esto lo veíamos en las clases pasadas, que está lleno de gratitud, ¿verdad? Que va acompañado, ¿verdad? Con un caminar de obediencia, ¿verdad? Y de fidelidad al Señor. Así que nos damos cuenta qué importante es la condición del corazón para lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Entonces, veíamos en la Escritura, yo tomo mi Biblia, y veíamos algunos versículos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. ¿Sí? Empezamos viendo las palabras de Jesús cuando Él dice, si conocieras el don de Dios, dice, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Dice, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y entonces estuvimos viendo, ¿verdad? Cómo necesitamos que sea agua viva, ¿verdad? Lo que esté fluyendo, lo que esté brotando. Después vimos también el versículo 14, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, dice la Escritura, sino que el agua que yo le daré, ¿sí?, será en él, dice, una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que yo le daré, Jesús está hablando del agua viva. Entonces, cuando Jesús te da agua viva, va a producir dentro de ti, ¿verdad? Va a producir, ¿verdad? Una fuente, dice, que salte para vida eterna, ¿verdad? Y estuvimos viendo lo que quería decir Jesús cuando habla de esta fuente. Y cuando Jesús está hablando con esta mujer, ¿verdad? Pues Jesús le dice a la mujer samaritana, mujer, dice, créeme que la hora viene, dice, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y entonces está diciéndole Jesús, mujer, créeme, ¿verdad? Que la adoración ya no va a ser, ¿verdad? En un lugar físico, ya no va a ser una adoración establecida, ¿verdad? En un ambiente físico. Dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
¿sí? Entonces nos damos cuenta que el fluir de adoración, ¿verdad? Viene de la revelación de lo que Jesucristo está hablando. Mas la hora viene, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, dice, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre dice, tales adoradores busca que le adoren. Eso es lo que está buscando el Señor. Entonces el Espíritu Santo nos está llevando, ¿verdad?, a adorar en espíritu y en verdad. ¿Sí? Y cuando nosotros adoramos, mis amados, cuando entramos en ese fluir de adoración, es entonces cuando adorar nos lleva a crecer espiritualmente. ¿Sí? Nosotros, ¿verdad?, empezamos a tener un entendimiento de las cosas que están en Cristo, de las cosas que están en Dios, ¿verdad? Se empieza a revelar Jesucristo, ¿verdad?, en nuestras vidas, se empieza a revelar la palabra de Dios en el fluir de adoración, ¿verdad? Y entonces nosotros empezamos a crecer espiritualmente, ¿sí? Cuando nosotros adoramos, lo segundo, ¿verdad? Estamos creando una habitación, ¿sí? Estamos creando un lugar donde Dios puede morar, donde Dios puede habitar, ¿sí? Y ese lugar de habitación, ¿verdad? Se convierte, ¿verdad?, en el lugar donde nosotros necesitamos entrar a habitar, ¿sí?, donde Dios habita. Así que es necesario, ¿verdad?, que nosotros entendamos que la adoración es sumamente importante, ¿verdad?, que se revele a nuestras vidas y que nosotros adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, este lugar de habitación, este lugar de adoración, ¿verdad?, pues Dios lo escogió, ¿verdad? Dios escogió a Sión, Dios escogió, ¿verdad?, que en Sión, ¿verdad?, sea el lugar donde Él habita, ¿verdad? Y es el lugar de adoración, ¿verdad? Porque ahí está el Rey, ahí está Él, ¿verdad?, en su trono, ¿verdad? Y todo adora, ¿verdad?, alrededor de Él, ¿sí? Entonces, esta adoración, pues vemos que se reveló, ¿verdad?, al corazón de David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David era un jovencito que adoraba a Dios, ¿verdad? Y aunque él era un pastorcito, ¿verdad? Un pastor de ovejas, ¿verdad? Pero él vivía, ¿verdad? Con el arpa, ¿verdad? Vivía con el instrumento de adoración, ¿verdad? Y aunque andaba, ¿verdad?, apacentando a las ovejitas y las tenía en esos lugares, ¿verdad?, donde mientras las ovejitas pastaban, él se ponía a adorar a Dios, ¿verdad? Entonces vemos cómo este fluir de adoración, ¿verdad?, empezó a revelarle a David cómo entrar, ¿verdad?, en esta adoración que toca el corazón de Dios, cómo entrar en esa vida de comunión íntima, ¿verdad?, y personal que toca el corazón de Dios y de lo cual Dios se agrada. Y por eso este jovencito se convirtió, dice la Escritura, ¿verdad?, que el testimonio de David como adorador, ¿verdad?, tocó el corazón de Dios y Dios dijo, este es un hombre conforme a mi corazón, ¿verdad? Entonces supo tocar el corazón de Dios. David sabía entrar, ¿verdad?, en la misma presencia de Dios, ¿verdad?, en adoración. Entonces, en David, ¿verdad?, nosotros podemos ver, ¿verdad?, por medio de los salmos que había un hambre por la presencia de Dios. Y estuvimos viendo algún par de salmos, ¿verdad?, que nos hablan de eso, ¿verdad?, de la necesidad decía David, ¿verdad?, mi alma te anhela, ¿verdad?, te necesita, ¿verdad? Dice, mi cuerpo también. O sea, llegó a ese punto, ¿no?, donde todo su ser, ¿verdad?, tenía hambre por la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hizo David? Pues David estableció, ¿verdad? Tuvo la revelación de cómo establecer esa adoración corporativa, ¿verdad?, y continua. Era día y noche, ¿verdad? El modelo que estableció David de adoración, ¿verdad?, funcionó por muchos años, ¿verdad? Sin parar, día y noche estaba la adoración, ¿verdad?, fluyendo, y era una adoración profética, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿verdad?, tenemos que transicionar, ¿verdad? Tenemos que irnos de una adoración natural, ¿verdad?, y entrar en una adoración profética. Necesitamos que Agua Viva, ¿verdad?, adore, ¿verdad?, en el fluir profético. Es una adoración continua, ¿sí? Entonces, el pueblo, ¿verdad?, aprendió a adorar a Dios, ¿verdad?, con música, con instrumentos, con cánticos, ¿verdad? Porque ese fue el modelo que Dios le reveló a David, ¿verdad? Y eso lo conocemos como el tabernáculo de David, ¿verdad? Uno era el tabernáculo de Moisés, que estaba, ¿verdad?, fundamentado, ¿verdad?, en los sacrificios continuos,
¿verdad? Continuos en el altar de los sacrificios, y luego, ¿verdad? La sangre era llevada, ¿verdad? Por el sacerdocio, ¿verdad? Y entonces el sacerdocio ministraba en el lugar santo, pero en el lugar santísimo, una vez al año, solamente el sumo sacerdote podía ministrar, ¿verdad? Ahí. Entonces vemos cómo David, ¿verdad? Pues establece, ¿verdad? Esta adoración corporativa, ¿verdad? Enseña al pueblo, ¿verdad? Que el pueblo aprenda a adorar a Dios, ¿verdad? Con instrumentos, con música. Dice la escritura que David diseñó un número grande, grande, grande de instrumentos, ¿verdad? Musicales, ¿sí? Y entonces David escribió muchos salmos, ¿verdad? Que eran la letra, ¿verdad? En donde los cánticos, ¿verdad? Se desarrollaban, ¿verdad? Cánticos que fluían del corazón. Perdón, entonces David, ¿verdad? Se preocupó por enseñar a las siguientes generaciones a adorar. Y es lo que nosotros necesitamos, mis amados, enseñar a nuestros hijos, perdón, y a nuestros nietos, ¿verdad? A adorar, a que ellos se conviertan en esos adoradores, ¿sí? Entonces, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que ese fluir de adoración no solamente nos lleva al crecimiento, sino que cuando el corazón, ¿verdad? Está recto, ¿verdad? Adora a Dios y es un corazón recto delante de Dios, entonces tu vida va a empezar a prosperar, ¿sí? Escúchame, no solamente vas a crecer espiritualmente, vas a prosperar en todas las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a adorar a Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Tú vas a entrar, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Cómo tenemos que nosotros entrar a morar donde Dios mora, ¿verdad? Donde Dios habita, ¿sí? Y entonces, pues nosotros nos convertimos, ¿verdad? En el lugar de la morada de Dios. Nosotros, ¿verdad? Nos convertimos en ese templo vivo en donde la presencia de Dios puede habitar también, ¿sí? Entonces, acuérdate, Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, ¿verdad? Pues no voy, ¿verdad? Necesitamos tu presencia, que tu presencia nos acompañe, que tu presencia esté con cada uno de nosotros, que tu presencia, Señor, vaya conmigo, Señor, y todo lo que yo haga y todo lo que yo emprenda, Señor, que tu presencia que está, ¿verdad? Conmigo, que está en mí, Señor, haga que las cosas funcionen, hagan que las cosas prosperen. Señor, yo necesito que tú vayas y estés, Señor, en este negocio, Señor. Señor, yo no entro a ese negocio si tu presencia no va conmigo. Si tu presencia, Señor, va conmigo, entonces yo sé que ese negocio va a prosperar. Yo sé que ese negocio, ¿verdad?, va a crecer. Yo sé que ese negocio va a causar asombro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que más anhelaba David? Pues David anhelaba la presencia de Dios, anhelaba que el Dios glorioso, ¿verdad?, se pudiera manifestar, ¿sí? Y entonces vemos, ¿verdad?, en el tiempo de David, pues cómo le tocó a David, ¿verdad?, vivir en esa dualidad, ¿sí? Mientras David, ¿verdad?, está siendo ungido para ser rey, había un rey que ya había sido ungido, ¿verdad? Y que era el rey Saúl, ¿verdad? Pero vemos que el rey Saúl no buscó la presencia de Dios. El rey Saúl no buscó el arca de la alianza, ¿verdad? El arca del pacto, ¿verdad? Él no la buscó. Él tenía, ¿verdad? Estaba el templo, ¿verdad? Estaban los servicios del templo sin el arca, ¿verdad? Y entonces estaba el sistema religioso funcionando religiosamente, pero no había arca, no había presencia de Dios, ¿sí? Y entonces Saúl, ¿verdad? Pues no se preocupó por buscar lo que le iba a dar la prosperidad de su reino. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy, Señor. Si tu presencia no me acompaña, Señor, para hacer ese negocio, pues yo no le entro, Señor. Si tu presencia no va conmigo, Señor, para ir a ver a esa familia que necesita, Señor, un milagro, si tu presencia no va conmigo, pues no tiene caso que yo vaya, Señor, porque ellos no me necesitan a mí, necesitan tu presencia, necesitan tu gloria, necesitan tus milagros, ¿sí? Entonces, a veces causa asombro, ¿verdad? De cómo yo veo, ¿no? El profeta Samuel quiso, ¿verdad? Que, que el reinado de Saúl, ¿verdad? Realmente funcionara, ¿sí? Y el profeta Samuel, ¿verdad? Aún quiso prepararlo, ¿sí? Yo creo que Samuel, ¿verdad? Veía, ¿verdad? Con ojos paternales a este muchacho, a este Saúl, ¿verdad? Y quería que le fuera bien,
¿verdad? Porque eso es lo que desea el corazón de un padre, ¿sí? Pero pues Saúl no se preocupó por las cosas espirituales, ¿sí? Aunque, fíjate, en todo el diseño, ¿verdad?, de entrenamiento espiritual, al que el profeta Samuel, ¿verdad?, metió a Saúl, ¿sí? Saúl, dice la escritura, que entró en el ambiente profético, ¿sí? Y cuando Saúl se encuentra con esa compañía de profetas que venían descendiendo del lugar alto, ¿verdad? Él al entrar bajo la unción profética, ¿verdad?, él empieza a profetizar, ¿sí? Era para que su espíritu se hubiera despertado, ¿verdad?, al ambiente de Dios, al ambiente profético. Y cuando, o sea, eran las instrucciones de Samuel, le dijo, cuando te encuentres, ¿verdad?, con esa compañía de profetas que descienden del lugar alto, ¿verdad?, entonces tú profetizarás con ellos, dice, y serás mudado en otro hombre. Entonces, Saúl, ¿verdad?, se encuentra con esta compañía de profetas, empieza a profetizar, o sea, empieza a adorar proféticamente. Entró en el fluir profético de adoración, ¿verdad? Y él empezó a profetizar en adoración, ¿verdad? Y él fue mudado en otro hombre, sí, ¿verdad? Pero lo que yo alcanzo a entender, ¿verdad?, es que él, ¿verdad?, pudo tomar ese cargo, ¿verdad?, de gobierno sobre su vida, ¿verdad? Pero su corazón, porque lo que Dios ve es el corazón, ¿verdad? Su corazón no lo rindió a Dios, no se lo entregó a Dios, no lo consagró a Dios, ¿sí? Y entonces, ¿verdad?, su corazón le jugó muy malas pasadas, ¿sí? Entonces, David tenía un corazón diferente, David tenía un corazón, ¿verdad?, de adorador, ¿sí? Y entonces Saúl, que no buscaba la adoración, ¿verdad?, pues Saúl fue desechado, ¿sí? Entonces Saúl, ¿verdad?, tenía el reconocimiento de la gente, buscaba el reconocimiento de la gente, buscaba los aplausos de la gente, buscaba verse bien delante de todo su pueblo, ¿sí? Pero David buscaba, ¿verdad?, el corazón de Dios, buscaba la aprobación de Dios, en adoración buscaba, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, lo ministrara y que Dios, ¿verdad?, pusiera sus ojos sobre su vida, ¿sí? Entonces David era reconocido por Dios, ¿sí? Y en esta adoración, ¿verdad?, pues establece, cuando nosotros adoramos, ¿verdad?, y establecemos, ¿verdad?, el ambiente de adoración, ese ambiente lo estamos cambiando, lo estamos transformando de un ambiente natural, lo transformamos por medio de la adoración en un ambiente de fe, ¿sí? Y tu vida, ¿verdad?, va a entrar en esas dimensiones de la fe, ¿sí? ¿Sí? Y tu casa la vas a meter a esas dimensiones de la fe. ¿Sabes por qué se batalla tanto en las familias y luego los hijos no quieren nada con Dios? Porque la casa no lo hemos convertido, ¿verdad?, en una habitación de adoración para Dios, ¿sí? Donde Dios establece, Dios toca el corazón de los hijos, Dios toca el corazón de los nietos. Necesitamos nosotros meter a ese ambiente de adoración a aquellos que están llamados, ¿verdad?, a tener un destino, ¿verdad?, a través de lo que Dios está impartiendo a los padres. Amén. Entonces, David cometió errores, sí, cometió errores, pero su corazón, para él, Dios era lo más importante. Entonces, yo veo que los adoradores son formados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y es el Espíritu Santo el que tiene que sanar nuestro corazón, ¿verdad? Y lo tiene que restaurar, y lo tiene que formar como el corazón de un verdadero adorador, ¿sí? El Espíritu Santo, ¿verdad?, toma adoradores, ¿verdad?, para levantar de ahí, de los adoradores, levanta a los siervos de Dios, ¿sí?, aquellos que van a ir a hacer el trabajo que Dios necesita que se haga. De ahí salen los ministerios, de ahí salen, ¿verdad?, las comisiones, de ahí salen las asignaciones de los adoradores. Entonces, acuérdate cuando Dios toma a Moisés, le dice, Moisés, yo te envío, ¿verdad?, a Faraón, ve y saca a mi pueblo y lo vas a traer a este lugar, dice, y aquí, dice, me servirán, aquí me adorarán. El propósito del mandamiento de Dios sobre la vida de Moisés era traerse al pueblo de Dios para convertirlo en un pueblo de adoradores, que lo adoraran a Dios, que lo ministraran a Dios. Entonces, mis amados, el adorador se forma bajo el fluir del espíritu profético, el espíritu de adoración, el Espíritu Santo, ¿verdad?,
Y entonces nosotros tenemos que, ¿verdad? Tener este entendimiento, ¿sí? Y no permitir, ¿sí? Que sea cambiado el propósito de la adoración. Mis amados, el propósito de los adoradores es establecer la presencia de Dios en este lugar, ahí donde tú estás, ¿sí? No es, ¿verdad? No es que la gente se sienta bien, que la gente se sienta a gusto y que cante bonito. No es que la gente, ¿verdad? Esté siendo ministrada y ministrada y ministrada. No, no. O sea, la adoración es para ministrar nosotros a Dios. Cuando tú y yo adoramos, estamos ministrando el corazón de Dios. La adoración es para Dios. Y cuando nosotros logramos tocar el corazón de Dios, cuando nosotros verdaderamente exaltamos y glorificamos al Señor, ¿verdad? Y Él se siente complacido, ¿sabes qué? Él envía su bendición. Dice, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Amén. Eso creo que lo veíamos ayer. Bueno, ahí puedes ver el Salmo 133 o no sé cuándo, uno de estos días lo estuve predicando. Ah, en Tijuana, en Tijuana. Ok, entonces, el objetivo de la adoración, te vuelvo a repetir, es traer la presencia de Dios. Ahora, fíjate, qué tremendo, porque nosotros necesitamos transicionar del sacerdocio arónico al sacerdocio de Melquisedec. Tenemos que cambiar de orden, ¿verdad? Pero en otra ocasión les hablaré de eso, ¿sí? El día de hoy quiero ir al manual, si no, no, hoy tenemos que terminar esta clase y entonces lo que quede pendiente, pues ya tú lo revisas y lo estudias, ¿verdad? Entonces quiero ir al manual, ¿sí? Y en la página 137, ¿verdad? Dice el propósito de la adoración, en la parte baja ya, de esta página 137, después del versículo de Isaías 1, ¿sí? Que está en cursivas, dice, el propósito de la adoración es preparar una morada para Dios, que es santo, ¿sí? Lo segundo, ¿sí? El propósito de la adoración es subir delante de su presencia. Es que tú y yo podamos estar delante de su presencia. Lo tercero, ¿sí? Es poder reconocer todos los atributos de Dios, ¿sí? Teniendo un corazón rendido completa y totalmente a Él, ¿sí? Y cuarto, Él se complace en la obediencia y en la humildad, ¿verdad? Más que en los sacrificios, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Es ser obedientes. Entonces, si queremos ver a Dios, ¿sí? Y queremos morar en su presencia, nosotros tenemos que cuidar la condición de nuestro corazón. Lo tenemos que cuidar, ¿sí? Entonces, nunca podremos ver a Dios si no hay pureza en nuestros corazones, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos cambios y queremos presencia y queremos morar en el lugar donde Él mora, ¿verdad? Nosotros necesitamos que su presencia se vuelva real, ¿sí? A nuestras vidas y a nuestro caminar. Y nosotros necesitamos morar en su presencia. Entonces, escúchame. Necesitamos que haya una alabanza poderosa, ¿sí? En donde el Rey sea entronado en medio de nosotros. Dice la Escritura que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿sí? Entonces necesitamos ese nivel de alabanza que establezca el trono de Dios en medio de nosotros. Entonces, escúchame, pon atención. Si queremos una alabanza de poder,
necesitamos entonces una adoración de revelación. Y para esto necesitamos que en la adoración se mueva con toda libertad el espíritu de la profecía. ¿Sí? Que el espíritu de la profecía traiga revelación del Rey, traiga revelación del Todopoderoso, traiga revelación del que es el Salvador, para que la iglesia se pueda levantar a niveles más altos de adoración por revelación, ¿sí? Y esto liberará niveles más altos de poder en la iglesia, ¿sí? Dios quiere sacar a su iglesia de los niveles naturales y meterla a la vida sobrenatural, ¿sí? Y el instrumento que Dios usa o el canal que Dios usa es la adoración. Por eso Jesús le dijo, mujer, créeme, que ya no va a ser ni en este monte ni en Jerusalén, no va a ser en el monte de Samaria ni en el monte de Jerusalén, ¿sí? Porque ahora el Padre está buscando, ¿sí?, a los verdaderos adoradores. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Nos está revelando un nuevo nivel de alta adoración. Necesitamos subir de nivel, necesitamos subir, ¿verdad?, en la revelación. Dios te dice, sube acá y yo te voy a mostrar, yo te voy a meter, ¿verdad?, en esta revelación que tú necesitas. Entonces nosotros, ¿verdad?, cuando entramos en estos niveles de alta adoración, de alta revelación, vamos a empezar a vivir una vida de victorias. Las victorias nos las da la revelación de Dios. Él es el que nos da las estrategias, Él es el que nos da las armas de guerra, Él es el que nos fortalece y nos prepara para la guerra. Él es el que prepara, ¿verdad?, al ejército. Él es el que les da, ¿verdad?, la capacidad y le da la unción para las victorias. Entonces tú y yo necesitamos una alabanza renovada, ¿verdad?, que libere de nuestros labios, ¿verdad?, el poder de Dios cuando nosotros alabamos y adoramos. Así que tenemos que, ¿verdad?, ver la adoración, ¿sí?, con la revelación que necesitamos nosotros de Jesucristo, del Señor Jesús. Necesitamos que mientras más veamos a Jesucristo, más se revele Jesucristo a nuestro espíritu, más se revele quién es Él, ¿verdad? Entonces nuestra vida va a empezar a ser enriquecida y nosotros vamos a empezar a ser transformados. Él es el guerrero, Él es el capitán de los ejércitos, entonces nosotros vamos a ser transformados a su imagen, vamos a ser guerreros, vamos a ser hombres de guerra como Él es hombre de guerra. Pero esto viene, ¿verdad?, porque la adoración, ¿sí?, produce ese fuego en el corazón de revelación, un fuego de revelación, ¿verdad?, que va a tomar tu vida y va a tomar todo tu ser, ¿verdad?, te va a transformar, ¿verdad?, va a traer una revolución en tu interior, ¿sí? Entonces, necesitamos que la adoración suba de nivel, ¿verdad?, para que suba el nivel del conocimiento, de la revelación, para que tengamos un entendimiento mayor del poder que Dios tiene, ¿verdad?, y que va a liberar sobre nuestras vidas para que nosotros podamos vencer cada vez en los diferentes niveles a los que Dios nos va a ir llevando. Entonces, la adoración, mis amados, debe de ir junto con la palabra de revelación. Por eso necesitamos que cuando adoremos, entendamos, ¿verdad?, que el espíritu de la profecía, ¿verdad?, se puede mover si nosotros, ¿sí?, transicionamos de la adoración natural, ¿verdad?, y nos metemos, ¿verdad?, a la adoración en el espíritu. Amén. ¿Están conmigo? Ok. Entonces, quiero que veamos el Salmo 24. Está aquí en tu manual, aquí en la página, al final de la página 137, ¿sí? Está este Salmo, pero quiero que consideremos algunas cosas que Dios nos quiere enseñar, ¿verdad?, para que nuestra vida de adoración, ¿verdad?, tenga entendimiento y nosotros tengamos, ¿verdad?, la instrucción, tengamos la palabra que necesitamos, ¿sí? Entonces, dice la Escritura, Salmo 24, versículo 3 en adelante, voy a ir despacio. Dice la Escritura, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?
O sea, es una doble pregunta, y aunque parece lo mismo, ¿verdad? Pero son dos cosas que son muy importantes. Primero, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Sión? ¿Quién subirá al monte de la revelación? ¿Sí? Y entonces Dios nos está diciendo, ¿quién, ¿verdad?, va a recibir la revelación del monte de Sión? ¿Quién va a entrar en el entendimiento de lo que es el monte de Sión por revelación? ¿Quién va a empezar a tener el conocimiento de lo que el monte de Sión representa? ¿Quién? ¿Sí? Y luego dice, ¿quién estará en su lugar santo? Entonces, ¿quién recibe la revelación del monte del Señor? ¿Quién recibe la revelación del lugar de adoración? ¿Quién recibe la revelación del lugar de su habitación? ¿Quién recibe la revelación de su lugar santo? ¿Quién? ¿Quién es el que va a subir para morar donde Dios mora? Entonces, si nosotros, ¿verdad?, empezamos a tener estas preguntas, ¿verdad?, en nuestro espíritu, ¿sí?, entonces vamos a tener algunos encuentros espirituales con el Espíritu Santo en donde te va a estar hablando, ¿sí? Entonces, este lugar es el lugar de adoración. Ahora, te recuerdo, Dios no ve lo externo, Dios no mira lo que miran los hombres, ¿sí? Dios mira el corazón. Entonces, yo añadiría una pregunta, ¿sí? ¿Cuáles, de acuerdo a lo que está aquí, cuáles son los requisitos para que sea aceptada la adoración a Dios? Yo hago otra pregunta. ¿Quién es el que preparará a la persona para entrar, ¿sí?, en estas alturas celestiales? Otra pregunta. ¿Quién podrá permanecer de pie? Dice aquí, en su lugar santo. ¿Quién? ¿Quién es digno de estar delante de la presencia de Dios? ¿Sí? Una última pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos que necesitamos para convertirnos en amigos del Señor? ¿Sí? Entonces, punto número 1, ¿sí?, la santidad se convierte en la casa de Dios. Dios es un Dios santo y Él habita en la santidad, en el fuego de la santidad. Quiero leerte acompáñame al libro de Apocalipsis. Y dice el capítulo 14. Dice, después miré, y he aquí, dice, el Cordero, con mayúscula. Está hablando del Señor Jesucristo, el Cordero inmolado, ¿sí? Y aquí el Cordero, dice, estaba en pie. ¿En dónde? Dice, sobre el monte de Sión, ¿sí?
Entonces, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Sí? En ese lugar está de pie el Cordero. ¿Sí? Dice, y con él 144,000 que tenían, escúchame, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Sí? Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Porque estos 144,000 los han tomado para hacer un movimiento, ¿verdad? Pero realmente lo que nos está enseñando la escritura es que había un número grande de personas que estaban ahí donde está el Cordero y que podían estar ahí donde está el Cordero porque tenían en sus frentes, tenían escrito, fíjate, el nombre de él, del Cordero, y tenían escrito el nombre, dice, de su padre. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Pues nos quiere decir, ¿sí?, que tenían revelado el nombre del Cordero y el nombre del Padre. ¿Sí? Para poder estar en el lugar donde Él está, para poder estar en la morada donde Él habita, para poder estar, ¿verdad? Como dice aquí, ¿quién estará en su lugar santo? ¿Sí? Pues necesitamos la revelación del nombre del Señor, del nombre del Padre. O sea, por revelación. Mira, déjate, te leo. Ahorita vuelvo aquí a este salmo, o más bien aquí a Apocalipsis 14. Déjame ir al libro de Isaías. Y quiero leerte un versículo en el capítulo 52 de Isaías. Y dice el versículo 6, Isaías capítulo 52, versículo 6. Dice la escritura, por tanto, dice, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. ¿Sí? Porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Dice, por esta causa, en aquel día. ¿Sí? Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Ahora, yo estaba leyendo este mismo versículo en la versión Dios habla hoy, que es un lenguaje más común, pues. Y entonces te quiero leer este mismo versículo en esta otra versión. Y dice de la siguiente manera, por lo tanto, dice, yo revelaré mi nombre a mi pueblo. ¿Cómo vamos a conocer su nombre? Por revelación. Dice Dios, yo revelaré mi nombre a mi pueblo y ellos conocerán, dice la escritura, ¿sí?, el poder que hay en tal nombre. Y pues yo me gocé cuando estaba leyendo esta otra versión. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me da un entendimiento más claro, ¿verdad?, de lo importante que es, ¿sí?, lo que Dios hace. El único que nos puede revelar su nombre es Él. Él mismo nos lo va a revelar. Pero además no solamente te va a revelar el nombre, te va a dar a conocer el poder que hay contenido en ese nombre. Dice, ¿verdad? Y conocerán, dice, el poder que hay en tal nombre. Entonces dice, conocerán por fin quién soy yo. Entonces nosotros no podemos saber quién es Él hasta que no conozcamos su nombre y el poder que hay contenido en su nombre. Y entonces dice Dios, cuando conozcan mi nombre y conozcan el poder que hay en mi nombre, que yo les voy a revelar, entonces conocerán quién soy yo. Y termina diciendo este versículo, sí, yo quien les hablo. Aleluyita. ¿Sí? Entonces volvemos a Apocalipsis 14.
Dice el versículo 2, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como una arpista que tocaban sus arpas. ¿Sí? Y entonces oyó, ¿verdad? Cuando oyó esta voz que era como un trueno, ¿sí? Él empezó a tener una similitud, ¿verdad? Con una persona que estaba tocando el arpa. Y entonces, fíjate, esa voz de estruendo, esa voz que era como un trueno, ¿sí? Era el fluir de la adoración profética. El arpa, ¿verdad? Profetizando. ¿Sí? El arpa estaba tocando, ¿verdad? Y Juan estaba oyendo el estruendo, estaba oyendo un estruendo tremendo. O sea, nosotros no sabemos lo que los instrumentos producen en el espíritu. Y cuando el instrumento estaba profetizando, estaba hablando, ¿verdad? Era un estruendo que estaba sacudiendo todo. ¿Sí? Y dice el versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos que tenían, ¿verdad? Aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. O sea, los que tenían, ¿verdad?, la revelación del nombre del Hijo y del nombre del Padre. Entonces, cuando nosotros entramos a adorar en el Espíritu, cuando entramos, ¿verdad?, en ese nivel de adoración, ¿verdad?, espiritual, ya no en el monte de Samaria ni en el monte de Jerusalén, sino, ¿verdad?, en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces, ¿verdad?, tú vas a empezar a aprender cánticos espirituales que están fluyendo del cielo, que están saliendo del cielo, que se están conectando del cielo con la tierra. Tú y yo estamos adorando aquí, pero en el cielo están adorando, y entonces te vas a aprender cánticos del cielo, ¿verdad? Y luego los vas a aterrizar y aún la música la vas a escuchar y vas a poder oír al arpista que está tocando, ¿verdad? Van a ser como estruendos, ¿verdad? Pero tú vas a poder definir la música, ¿verdad? Y entonces vendrá el fluir de los cánticos nuevos. Amén. Y bueno, ahí sigues tú estudiando después más de esto, ¿no? Que es adoración, ¿verdad? Cómo Dios nos está conectando. Entonces, escucha. Ay, voy. Salmo. Déjame ver que me estaba acordando de un salmo ahorita. Salmo 15. Salmo 15. Dice la escritura, Jehová, ¿sí?, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es pregunta, ¿no? ¿Quién morará en tu monte santo? Y entonces nos está conectando con el Salmo 24, ¿sí? Y entonces dice la escritura, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. No resbalará jamás. Amén. Qué salmo tremendo, ¿no? Qué revelación del adorador, qué revelación de David. ¿Sí? Y entonces nos conecta estos dos salmos, ¿sí?, para poder nosotros entender lo que el Salmo 24 nos estaba diciendo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta que el monte santo es el monte de Sión, ¿sí? Y el monte santo es la iglesia espiritual, que es como un monte alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia es visible. Todo el mundo sabe qué es la iglesia, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? ¿Qué hace Dios con su monte santo? Cuando Él se establece, ¿sí?, pues su santidad se establece. Y entonces su casa es una casa de santidad. Y entonces su iglesia
Su iglesia Dios la llena con su santidad. ¿Sí? Y entonces la iglesia tiene que ser como una roca inmovible. ¿Sí? Pero dice también, ¿verdad? Dice también el Salmo 15. Dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y entonces estamos teniendo, ¿verdad? El monte de Jehová, estamos teniendo el tabernáculo, ¿sí? Y estamos teniendo su lugar santo, que es el templo. Y entonces tenemos ya varias conexiones ahí que tenemos que ir entendiendo, ¿sí? Y entonces la iglesia, ¿verdad? Se tiene que convertir, ¿verdad? Como en una roca inmovible, pero al mismo tiempo es como un tabernáculo donde se puede mover. El tabernáculo lo podían mover de lugar en lugar, pero allí a donde lo llevaban lo establecían. Pero, ¿verdad? Pero es inmovible. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cambia. El evangelio no cambia. Lo que Dios quiere hacer no cambia. Amén. Entonces, ¿sí? Nosotros necesitamos edificar sobre un fundamento seguro, sobre un fundamento, ¿verdad? Que resista, sobre la roca, ¿sí? Eterna. Entonces viene la pregunta, ¿quiénes son los que habitarán en la iglesia de Dios? ¿Quiénes? ¿Sí? ¿Quiénes? Y cuando estaba meditando en estas cosas, pues fíjate, hablando en el libro de Hebreos, libro de Hebreos, en el capítulo de la fe, capítulo 11, ¿sí? Cuando habla de Abraham, dice el versículo 9, Hebreos 11:9, dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, en la tierra prometida, como en tierra ajena. Dice, morando en tiendas, morando en tabernáculos, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Amén? La tierra ya se las había prometido Dios para ellos, pero todavía no echaban mano de ella. Y entonces Abraham, ¿verdad? Vivía junto con Isaac y con Jacob, dice que vivía en tabernáculos. ¿Sí? Y el tabernáculo lo podías mover de un lugar a otro, ¿verdad? Pero estabas dentro de la posesión que Dios tenía para ti, ¿verdad? Y ahí en ese lugar, ¿verdad? Tú tenías la promesa segura, la palabra fiel, la palabra que Dios había entregado de que esa tierra iba a ser para tu linaje, que iba a ser para tus hijos. Entonces, ¿quiénes son los que habitarán en la iglesia de Dios? ¿Sí? Yo me agarré anotando preguntas, ¿verdad? Porque pues esto nos puede ayudar. Entonces, pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el que está calificado para habitar con Dios? ¿Quién es el que está calificado para ser amigo de Dios? ¿Quién es el que está calificado para poder recibir el favor de Dios? ¿Quién está calificado para ser parte de su iglesia espiritual? Entonces, tiene que haber un distintivo, tiene que haber lo que te califica, ¿sí? Y yo quiero darte dos cosas que tienen que estar, ¿verdad? Bien claras en tu mente y en tu corazón, ¿sí? La evidencia de esta calificación, ¿sí?, es la verdadera conversión del corazón y una verdadera vida piadosa. Y la obediencia está ligada a estas dos cosas. La conversión es un cambio de la vida desobediente a la vida obediente. Ese es el arrepentimiento. ¿Sí? Y la vida piadosa, no puedes vivir una vida piadosa si no obedeces la palabra de Dios. Y si no obedeces a Dios, y si no obedeces la voluntad de Dios. No puedes tener una vida piadosa. Amén. Entonces dice la Escritura, te vuelvo a leer el Salmo 15.
nada más cómo empezaba el Salmo 15. Escucha, dice, Jehová, dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Sí? Entonces nos está diciendo, ¿verdad? ¿Quién podrá, ¿verdad?, estar capacitado para moverse en el viaje, ¿sí?, que tiene que emprender el tabernáculo. El tabernáculo se va a mover. El tabernáculo, ¿verdad?, no es estático. El tabernáculo se mueve. Entonces, esto es importante entenderlo porque Dios nos está diciendo, ¿quién se moverá, ¿verdad?, con el tabernáculo de Dios? Ahora, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice en el libro de Apocalipsis que Jesucristo es la revelación del tabernáculo de Dios con los hombres. Entonces, ¿quién se moverá en Cristo? Qué tremendo, ¿no? ¿Quién se moverá, verdad? ¿Quién llevará ese viaje de ese tabernáculo vivo que es Jesucristo, verdad? En donde la presencia de la Trinidad se está manifestando en gloria. ¿Verdad? ¿Quién estará calificado para poder estar, verdad? Ahí donde mora Jesús, donde mora el Espíritu Santo, donde mora el Padre, y ahora, ¿verdad?, yo puedo morar juntamente con ellos. ¿Sí? Y a donde vaya el tabernáculo, ahí voy yo también, ¿verdad? ¿Quién morará con el tabernáculo de Dios? ¿Sí? Entonces, volviendo aquí, ¿verdad?, al Salmo 24, dice, ¿verdad?, 4 cosas, ¿sí? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, y lo cuarto, ni ha jurado con engaño. ¿Sí? Entonces, si estas 4 cosas tú las cruzas con el Salmo 15, ¿sí?, nos van a enriquecer y nos van a aclarar, ¿verdad?, lo que Dios quiere decirnos. ¿Sí? Entonces, el limpio de manos, vamos rápidamente. ¿Sí? Esta limpieza de manos nos habla del fluir de esa pureza que viene a las vidas que están llenas del Espíritu Santo. ¿Sí? Y esa pureza, ese fluir de pureza, aún se manifiesta en el hablar, ¿sí?, en las palabras que cada uno hablamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de lo que hay de pureza, ¿sí?, en este fluir de vida y esa pureza en nuestro hablar, ¿sí?, de ahí, ¿verdad?, se manifiestan las acciones, en donde las manos limpias, ¿verdad?, van a poder hacer obras limpias. Entonces las manos limpias nos hablan de las acciones, ¿sí? Quiere decir que nuestras manos limpias son el instrumento de las buenas obras, ¿verdad?, que van a manifestar o a mostrar la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, estas manos limpias, ¿verdad?, pues vienen, ¿verdad?, de esa expresión, ¿sí?, de la manera como nosotros hablamos, como nosotros conversamos, ¿verdad? Dice la Escritura que de tu boca no salga corrupción, que no salgan palabras de corrupción, ¿sí?, que tus intenciones, tu conciencia, tu corazón, ¿verdad?, estén en pureza, para que las acciones sean acciones justas de una vida consagrada. ¿Sí? Entonces, dice el Salmo 15, versículo 2, dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Sí? Todo esto produce, ¿verdad?, el que las manos limpias se manifiesten, ¿verdad? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién morará? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Sí? El limpio de manos. ¿Sí? Entonces, cuando la persona, ¿verdad?, está fluyendo en esta integridad de corazón, en este caminar de justicia en su vida, en este hablar, ¿verdad?, verdad y no con mentiras, ¿verdad?, esta persona, ¿verdad?, va a ser reconocida
como amigo de Dios. ¿Sí? Y este va a ser un verdadero adorador que adora en espíritu y en verdad. Amén. Entonces el limpio de manos es una persona íntegra, es una persona justa. ¿Sí? Y dice, fíjate, dice el libro de Job. Ahora hay que localizar a Job. En el Job, en el capítulo, fíjate lo que dice, capítulo 17. Ahí voy llegando, ahí voy llegando. 16, 17. ¿Sí? Dice el 8, versículo 8, dice los rectos o los justos, ¿verdad? Los íntegros, se maravillarán de esto y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, dice el versículo 9, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará, dice, la fuerza. ¿Sí? Aumentará la fuerza. Entonces, cuando hay una limpieza de manos, porque el corazón, ¿verdad? O sea, el interior de la persona está en integridad, hace justicia y habla verdad, empezará a ser una persona cada vez más fuerte, tendrá mayor fortaleza. ¿Sí? Viene fortaleza, ¿verdad? Entonces, eso hace, ¿verdad? Que la conciencia, ¿verdad? Dice la Escritura, que sea irreprensible, ¿sí? Entonces, pues no va a haber engaño, no va a haber engaño, ¿sí? Entonces, lo otro que quiero tocar rápidamente, y ya avanzamos más con el manual, dice lo segundo, ¿verdad? ¿Quién subirá? ¿Quién estará en el lugar santo, el limpio de manos? Dice, el puro de corazón. Entonces sabemos, y ya habíamos leído, ¿verdad? En Primera de Samuel, así como Dios no mira lo que el hombre mira, dice la Escritura, porque el hombre mira el exterior, pero Dios mira el corazón. Entonces necesitamos que haya pureza de corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el corazón, dice la misma Escritura, que es engañoso, ¿verdad? ¿Sí? Que el corazón está lleno de maldad, ¿sí? Dice también que los pensamientos son de continuo el mal. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que la mente, la conciencia, ¿verdad? Y el corazón están manchados de pecado. Y entonces nadie puede por sí mismo, ¿sí? Traer limpieza, traer pureza al corazón. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos entender, ¿sí? Cómo, ¿verdad? Es esto de un corazón puro. ¿Sí? Entonces yo quiero, ¿verdad? Apoyarme en la Escritura, ¿sí? Y vamos con el corazón del adorador, que es David, ¿verdad? Y vamos al Salmo. Salmo 51. Y escucha lo que dice el Salmo 51. Habla de todo esto, ¿no? De todo lo que hemos estado hablando acerca del pecado. Pero yo quiero llegar al versículo 10. Dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sí? Crea en mí, oh Dios, dice David, un corazón limpio. ¿Verdad? Entonces, o sea, David se había dado cuenta, ¿verdad?, de lo manchado que estaba su corazón. ¿Sí? O sea, lo que había hecho el pecado, ¿verdad?, en su corazón, en su vida. ¿Sí? Y él estaba desesperado, ¿verdad? Él estaba completamente arrepentido, ¿verdad? Y él quería que esas cosas cambiaran, ¿sí? Y entonces él se daba cuenta, ¿verdad? Pues cada vez más y más de esa naturaleza, ¿verdad? Impura del corazón, de donde brotan las malas acciones, ¿no? De donde brotan, ¿verdad? Todos esos pecados, ¿no? Y entonces
David dice, ¿verdad? Crea en mí, oh Dios. Entonces, el corazón limpio, el corazón puro, ¿sí? Lo tiene que crear Dios. Es una obra de Dios. Dios es el que nos da un corazón puro. Entonces, ¿qué se requiere? Pues el poder creativo del Señor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues lo primero, ¿verdad? Es arrepentirnos, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Sí? Entonces necesitamos arrepentirnos, ¿verdad? Y lo primero que sucede en la conversión es que, o sea, cuando verdaderamente nos convertimos, ¿sí? Es que el poder, ¿verdad? Creativo de Dios, ¿verdad? Empieza, ¿verdad? A hacer algo nuevo dentro de nosotros. ¿Sí? Dios es el que te da un corazón nuevo. ¿Sí? Entonces se requiere ese poder purificador de la sangre de Cristo. ¿Sí? Ese poder, ¿verdad? Que trae, ¿verdad? Una limpieza completa. Dice que la sangre de Cristo borra todos los pecados del mundo, los borra, los quita, ¿verdad? Para que el corazón pueda estar, ¿verdad? Como un corazón nuevo, como un corazón puro, ¿sí? Entonces David decía, ¿verdad? Señor, crea en mí un corazón limpio, ¿verdad? Y luego dijo, y renueva un espíritu recto dentro de mí, renuévalo. Entonces quiere decir, ¿verdad? Señor, haz esta operación de renovarme, Señor, en mi interior, el hombre interior, Señor, renuévalo, ¿sí? Quiere decir, pues, Señor, necesito de tu gracia y de tu misericordia, Señor, dentro de mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Pues Él está impartiendo ese espíritu de integridad y de justicia, ese espíritu de rectitud que veíamos en el versículo 2, ¿verdad? De este Salmo 15. ¿Sí? Dice el Salmo 15, versículo 2, el que anda en integridad, o sea, el que camina en integridad, el que vive en integridad, el que su naturaleza ahora es una naturaleza de integridad, ¿verdad? Y hace justicia porque no le cuesta, ¿verdad? Porque le nace hacer justicia porque, ¿verdad? Él ha sido, ya justificado y entonces su naturaleza de justicia, ¿verdad? Opera en la justicia, ¿sí? Y dice que habla verdad en su corazón, ¿sí? Habla verdad. Entonces cuando viene Dios a renovar ese espíritu recto, ¿sí? Él está impartiendo ese espíritu de integridad y de justicia o de rectitud a tu interior, ¿verdad? Y entonces todo lo que era pura simulación, todo lo que eran puras máscaras, ¿verdad? Todo lo que eran puras mentiras, ¿sí? Todas las hipocresías, pues se rompen, ¿verdad? O sea, completamente son cortadas de tu vida, ¿sí? Y entonces el Señor te está impartiendo ese espíritu, ¿verdad? Que está listo para toda buena obra, que está preparado para toda buena obra, ¿sí? Entonces Jesús les dijo a los discípulos, cuando estaban ahí en el monte de los olivos, les dice, ¿verdad? Velen y oren, ¿sí? Para que no entren en tentación. Dice, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne, dice, es débil. Entonces necesitan velar y orar. ¿Por qué? Porque el espíritu quiere, el espíritu está dispuesto, pero la carne se opone, la carne se resiste, la carne no quiere nada de lo de Dios, la carne rechaza lo de Dios, ¿verdad? Y hay una guerra ahí. Entonces dice el Señor Jesús, velen y oren. Necesitamos esa vida de oración, estar velando, ¿verdad? Continuamente, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos pedirle como David, Señor, dame un espíritu recto dentro de mí, ¿verdad? Dame un espíritu firme, un espíritu, ¿verdad? Que sea inmovible, que sea como una roca, como el tuyo, Señor Jesús, un espíritu que desee obedecer al Señor en todas las cosas, que resista, ¿verdad? Al pecado, que resista las tentaciones, que resista, ¿verdad? Toda obra de esas serpientes ardientes que fueron lanzadas en el desierto por causa de los pecados del pueblo. ¿Sí? Crea en mí, está diciendo el salmista, cree en mí, Señor, de lo que no es, ahora hazlo, Señor, créalo, Señor, de la nada, créalo, ¿sí? Haz un espíritu, ¿verdad? Que sea recto dentro de mí también, ¿verdad? Entonces, dame un corazón nuevo. Toma mi corazón, ¿verdad? Que está como piedra, Señor, y hazlo nuevo. Dame un corazón puro, un corazón que responda a esa rectitud, ¿sí? Amén. Entonces, eh, eh, eh,
Dios no quiere, ¿verdad?, sacrificios. Él quiere que haya corazones rectos, misericordiosos, verdaderos, humildes, ¿verdad?, que podamos vivir guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad?, porque viene una transformación de nuestro corazón, ¿verdad?, y somos llevados a esa vida de santificación, ¿sí? Es el poder del Espíritu Santo el que produce esos verdaderos adoradores, ¿sí? Y es necesario, ¿verdad?, que como adoradores entremos en ese pacto de fidelidad con Dios, en ese pacto, ¿verdad?, de ser uno con Él, ¿verdad?, de conocerle a Él íntimamente, ¿sí? La adoración es mucho más que cantar. La adoración, ¿verdad?, es una manera de vivir, es una naturaleza de vida, ¿sí? Y esa naturaleza de vida es lo que le da la gloria al Señor, ¿sí? Entonces, mientras nosotros alabemos a Dios, ¿sí?, estaremos declarando y reconociendo, ¿verdad? Estaremos, escúchame, declarando y reconociendo su grandeza, su poder, sus obras, ¿sí?, reconociendo, ¿verdad?, que Él es el que, ¿verdad?, salva, Él es el que restaura, Él es el que sana. Estaremos en alabanza, ¿verdad?, dándole la gloria por su misericordia, por su gracia, por su favor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entramos en ese fluir de alabanza poderoso, ¿sí?, nosotros hablamos de Él, de lo que Él es, de lo que Él hace, ¿sí? Estamos nosotros, ¿verdad?, magnificando su nombre, dando a conocer su persona, dando a conocer su carácter, dando a conocer su amor, su gracia, ¿sí? Y entonces de esta manera lo estamos exaltando. Pero cuando nosotros entramos, ¿verdad?, a adorarle en espíritu y verdad, entonces nos conectamos con su corazón y entonces tú y yo le estamos hablando de corazón a corazón y le estamos expresando nuestro amor, ¿verdad?, nuestra gratitud, nuestra admiración, ¿verdad? Estamos reconociendo, ¿verdad?, que si Él nos amó primero, nosotros estamos ahora, ¿verdad?, respondiéndole en amor a Él. Entonces los verdaderos adoradores, mis amados, disfrutan y se deleitan, ¿sí?, con Dios, en la presencia de Dios. Ahí, ¿sí? Cuando adoramos verdaderamente, cuando adoramos como verdaderos adoradores, no estamos buscando, ¿verdad?, la gracia y el favor de Él. No estamos buscando, ¿verdad?, que nos bendiga y que nos supla y que nos dé lo que necesitamos. No, nosotros, ¿verdad?, vamos a adorarle a Él, ¿sí?, en amor y en gratitud, ¿sí?, porque Él nos amó, ¿sí?, porque Él nos dio lo que más amaba para que nosotros pudiéramos ser salvos, ¿verdad? ¿Sí? Le adoramos porque Él merece ser adorado, ¿sí?, y las demás cosas vienen por añadidura, ¿sí? Entonces los verdaderos adoradores, quiero decirte que han aprendido a estar quietos delante de su presencia, ¿sí?, esperando que Él les revele de alguna manera, ¿sí?, lo que el corazón anhela. Entonces, te vuelvo a repetir, ¿sí?, necesitamos una alabanza poderosa donde el rey sea, ¿verdad?, coronado en medio de su pueblo, ¿verdad? Y si queremos que la alabanza sea de poder, entonces necesitamos una adoración de revelación, ¿sí? Necesitamos que Dios nos lleve a esos nuevos niveles de alta adoración, ¿sí?, donde la adoración suba a nuevas alturas. ¿Quién subirá al monte de Dios? Que suba a las alturas. Necesitamos que suba esa vida de revelación, que el espíritu de la profecía pueda fluir con toda libertad, ¿sí?, que nos lleve, ¿verdad?, a ser renovados, ¿sí?, que nuestro fluir de labios, fruto de labios, ¿verdad?, sea renovado, ¿sí?, que en adoración, ¿verdad?, podamos nosotros gozarnos de la revelación, ¿verdad?, que estamos recibiendo
del Señor Jesucristo. Mira, cuando la adoración no está en el fuego de Dios, en el fuego de la revelación, va a ser una adoración, ¿verdad?, terrenal, va a ser una adoración natural, va a ser una adoración de la carne, va a ser una adoración fría, ¿verdad? O sea, va a producir ceguera espiritual, va a empezar a producir, ¿verdad?, dureza de corazón. Pero nosotros necesitamos, ¿verdad?, que el espíritu de la profecía nos meta en ese nivel de adoración, en donde empiece, ¿verdad?, a crecer en cada uno de nosotros ese nivel de conocimiento, ¿sí?, del corazón de Cristo. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad?, que se revelen estos niveles. Dice el manual, dice en la página 138, el último párrafo dice: los únicos que podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad son todos aquellos que han nacido de nuevo. ¿Sí? Dios es un Dios de vivos. Él nos creó y liberó para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Entonces necesitamos, dice, nacer de nuevo. Amén. Y en algunas ocasiones, ¿verdad?, hemos compartido que para cada nivel de entendimiento, de conocimiento, de revelación, necesitamos nacer a esos niveles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es Dios de vivos. Entonces, mis amados, todos hemos sido llamados para ser adoradores. ¿Sí? Y la adoración es responsabilidad de todos los adoradores. No solamente de los músicos, no solamente del coro, no solamente del grupo de alabanza y adoración, no, es todos, toda la congregación. Necesitamos ser esos adoradores en espíritu y verdad, ¿sí? Y entonces veremos cómo el Espíritu Santo empieza a trabajar en los corazones, ¿sí?, para producir, ¿verdad?, para dar a luz a todos esos adoradores que se necesitan. ¿Por qué? Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren, ¿sí? Entonces, cuando nosotros adoramos en este nivel de adoración en espíritu y en verdad, ¿sí?, con esa intensidad y con ese fuego en el corazón, ¿sí?, esta adoración, ¿sí?, causa, ¿verdad?, que aún, ¿verdad?, la unción del Espíritu Santo se derrame sobre los adoradores, ¿sí? Y entonces el corazón de los adoradores se convierte, ¿verdad?, en un corazón que tiene entendimiento de que cada uno de nosotros somos ese sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Y no solamente, ¿verdad?, estamos ofreciéndole la adoración, sino que nosotros somos, ¿verdad?, la ofrenda de adoración que el Padre anda buscando. Entonces, con esto, con estas cosas, con esta última parte terminamos, ¿sí? Viene una pregunta en tu manual, en la página 139, ya es lo último, estamos acabando. Dice, ¿qué puede estar impidiendo que seamos verdaderos adoradores? ¿Qué impide? ¿Sí? Y entonces aquí vienen una serie de puntos, ¿verdad?, que pues nos dan entendimiento, ¿verdad? Y que tenemos que tener el cuidado de estas cosas. Lo primero, dice, la ignorancia en cuanto a lo que significa que seamos verdaderos adoradores, ¿sí? Cuando no hay entendimiento de lo que es un verdadero adorador, ¿verdad?, esa ignorancia, ¿verdad?, pues nos limita, ¿verdad?, y nos impide, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Pues la falta de una relación íntima con Dios. Esa falta, ¿verdad?, de relación íntima, ¿sí?, pues nos va a estar limitando, o sea, nos va a mantener, ¿verdad?, del otro lado del velo, ¿sí? Entonces, Jesucristo, ¿verdad?, te repito, le dijo en el Evangelio de Juan, que hemos estado tomando,
le dijo, mujer, créeme. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, perdón, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, o sea, si quieres subrayar ahí, también el Padre. Quiere decir que también el Hijo y que también el Espíritu Santo, ¿sí? Y también el Padre, dice, tales adoradores busca que le adoren, ¿sí? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es que necesario, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, ¿verdad?, ir contra todas estas áreas, ¿verdad?, que nos impidan ser esos verdaderos adoradores, ¿sí? Falta de una relación íntima con Dios, ¿sí?, te va a impedir ser un verdadero adorador. Vas a adorar, pero vas a adorar en otro plano diferente, ¿sí? Pero el verdadero adorador, ¿verdad?, que es en espíritu y verdad, necesitas, ¿verdad?, tener una relación íntima con Dios, ¿sí? Falta del bautismo del Espíritu Santo, el que nos lleva, el que nos ayuda, el que nos impulsa, ¿verdad? El que son las aguas que Jesús decía, ¿verdad? De su interior brotarán, dice, ríos de agua viva, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir. Entonces necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Pecados ocultos, necesitamos una revisión continua, ¿sí?, de las motivaciones internas, de las cosas que están ocultas en el corazón. Sí, necesitamos que nuestro corazón sea hecho nuevo, ¿verdad? Que sea hecho, que sea purificado, ¿verdad? Lo que estábamos viendo hace un ratito. Heridas del alma y resentimiento, ¿sí? Todas estas cosas necesitan ser sanadas. No podemos nosotros, ¿verdad?, tener heridas, ¿verdad?, estar resentidos, ¿verdad?, tener rencores, tener odios para otras personas. Dice la Escritura, ¿verdad? Si sabes, ¿verdad?, que tu hermano tiene algo contra ti, ¿sí? ¿Sí? Toma tu ofrenda, dice, y déjala a un lado del altar, ponla a un lado, ¿sí? Y primero ve, dice, y reconcíliate con él, ¿sí? O sea, ponte a cuentas, ¿verdad? Limpia el camino, limpia el corazón, que no haya heridas, que no haya resentimientos, que no haya cosas que estorben, ¿verdad? Límpialo, ¿sí? Cuando el corazón está herido, se cierra y queda incapacitado para expresarse. Un corazón herido solamente se está lamentando, un corazón herido está, ¿verdad?, ensimismado en su misma situación y en su misma condición de heridas, ¿verdad? Y entonces no puede expresarse. Tú le dices, adora a Dios y no puede. Abre tu boca y no puede. Levanta tus manos y no puede, ¿verdad? Está como atado, ¿sí? Otra de las cosas es dureza de corazón, ¿sí? Un corazón duro es un corazón que está insensible a las cosas de Dios, está ciego, está sordo, ¿verdad? No participa, está en la carne, ¿verdad? Entonces, Dios quiere, ¿verdad?, que vivamos en el Espíritu. Entonces, no podemos, ¿verdad?, funcionar, ¿verdad?, con un corazón duro, ¿sí? La religiosidad, necesitamos ir contra el espíritu religioso, ¿verdad? Necesitamos liberarnos de toda religiosidad. Ya no es ni en este monte ni en aquel monte, ya no tenemos que estar peleando las cosas religiosas. Es que este monte nos lo heredó nuestro padre Jacob, ¿verdad? Y es aquí donde nos dijo que aquí adoráramos. No. Ya no es ni en un monte ni en otro, ya no es en lo natural, ya no es, ¿verdad?, bajo ese espíritu religioso. Nosotros necesitamos ahora, ¿verdad?, adorar al Padre en espíritu y en verdad, ¿sí? Falta de perdón. Nosotros necesitamos tener un corazón, ¿verdad?, limpio de toda ofensa, de todo resentimiento, limpio completamente de todo lo que es, ¿verdad?, el que nos agravien, ¿verdad? Necesitamos nosotros perdonar completa y totalmente, ¿sí? ¿Y qué nos impide que seamos esos verdaderos adoradores? Pues un espíritu de sopor y de sueño, ¿verdad? Un espíritu que se suelta, ¿verdad? Cuando el corazón, ¿verdad?, está insensible a Dios, menosprecia las cosas de Dios, está buscando sus propios caminos, está buscando hacer sus propios proyectos, ¿sí? Dice Dios, pues de esa manera no van a avanzar, ¿no? Entonces, está una escritura ahí en Isaías, ya tú la lees, ¿verdad? Ya tú la complementas. Y el último punto, falta de visión y entendimiento en cuanto a estas cosas, ¿no? Entonces Dios quiere, ¿verdad?, que cada persona se pueda acercar a Él y que le conozca, ¿sí? Y pues la adoración va a ser el vehículo, ¿verdad?, que nos va a llevar
¿verdad? A ese conocimiento profundo de las cosas de Dios. En alguna ocasión les compartía, ¿verdad?, que la adoración es como un campo de entrenamiento para las cosas espirituales, ¿verdad? Para el fluir espiritual de, 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 para que se entrenen los adoradores, ¿verdad? Para que desarrollen sus capacidades espirituales, ¿verdad? Sus sentidos espirituales, para que esa vida de fe verdaderamente se establezca en los corazones y el espíritu de profecía pueda fluir con toda libertad. Amén. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este manual de la obra del Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los capítulos, Señor, que nos estuvo enseñando y nos estuvo, Señor, instruyendo, Señor, nos estuvo capacitando, nos estuvo dando conocimiento, Señor, cada una de las verdades que fueron establecidas, Señor, que nos llevó, Señor, a ese crecimiento espiritual, Señor, a ir teniendo cada vez mayor madurez en el Espíritu, Señor. Gracias por cada, Señor, versículo y cada palabra revelada, Señor, por el Espíritu Santo, Señor, que nos llevó, Señor, a ser formados, Señor, y a ser, Señor, equipados, Señor, de acuerdo a tus planes y propósitos, Señor. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que ha sido, Señor, nuestro compañero, Señor, de viaje, Señor, y que nos ha estado preparando y capacitando, Señor, y llevándonos a esa vida de santificación, Señor. Señor, gracias, Señor, porque, Señor, este manual, Señor, formó muchas áreas, Señor, en nuestras vidas que necesitaban ser formadas, Señor, y nos dio entendimiento y conocimiento, Señor, de muchas verdades de la palabra de Dios, Señor, Señor, que necesitamos, Señor, y que aún necesitamos volver a repasar y volver a estudiar y volver Señor, a entrar en esas verdades, Señor, que nos lleven a cada vez a una mayor libertad, Señor, en el Espíritu, Señor. Señor, que cada uno, Señor, de los que tomamos este manual, Señor, seamos, Señor, bien, Señor, bendecidos, Señor, que seamos enriquecidos, Señor, con todas estas cosas, Señor. Señor, y gracias porque todavía tenemos la oportunidad, Señor, de poder terminar, Señor, el nivel, Señor, el manual, Señor, de sanidad y milagros, Señor, que es un complemento a lo que estuvimos viendo, Señor, con este manual de la obra del Espíritu Santo. Muchas de las cosas se reforzaron y muchas de las cosas se revelaron y muchas de las cosas fueron aplicadas, Señor. Gracias porque tú quieres, Señor, que nuestra vida de fe, Señor, sea, Señor, fortalecida, Señor, y que sea desarrollada, Señor, cada una de las habilidades espirituales, Señor, cada uno de los dones impartidos, Señor, espirituales, Señor, de los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, sean una bendición para nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos crecer en ellos, podamos desarrollarnos en ellos, Señor, y puedan ser las herramientas espirituales que necesitamos, Señor, para que en la comisión, en el mandato y en la asignación, Señor, que tenemos para nuestras vidas, Dios, nosotros podamos ser eficaces, Señor, en establecer tu reino a donde quiera que tú nos lleves y a donde quiera que tú nos quieras establecer. Señor, yo te doy las gracias en el nombre de Jesús, Señor, y que cada uno de los que en esta noche estuvieron aquí, Señor, pues sean bien bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues qué bueno, ¿verdad? Que logramos finalmente terminar con este manual. Creo que ha sido una bendición muy grande. Cada vez que caminamos en él, ¿verdad? Dios nos habla de diferentes maneras, Dios nos enseña diferentes áreas, sigue siendo, ¿verdad? Cada vez más profundo las cosas que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Así que pues tengan este manual siempre ahí a la mano. Para ustedes que se están preparando y se están equipando, aquí tienen un excelente material para preparar predicaciones, para que lo puedan compartir con otros, para que lo puedan enseñar a otros, ¿verdad? Para que puedan dar de lo que de gracia recibieron, ustedes lo puedan también impartir y lo puedan dar, ¿verdad? Y puedan ser de bendición, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo. Amén. Esta es una herramienta de trabajo, no solamente personal, sino que es, ¿verdad? Para equipamiento, ¿verdad? De los santos, ¿verdad? De la iglesia, del cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, nos vemos próximamente, este próximo viernes, ¿verdad? Nos estaremos gozando, nos estaremos deleitando. ¿Sabes qué? Sigan orando, que Dios siga llenando los corazones, que Dios nos lleve a adorar juntos, ¿verdad? Y a poder entrar en esa adoración, ¿verdad? Que es
en espíritu y en verdad, que es sobrenatural. Amén. Así que este viernes estaremos ejercitándonos y estaremos, ¿verdad? Pues adorando juntos. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, ¿verdad? Y que pues la mano de Dios repose sobre cada uno de ustedes y los siga llevando a avanzar. Buenas noches y nos vemos. Buenas noches.